Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda mesa que hemos denominado Instituciones para el Desarrollo Industrial. Sabemos que el impulso del desarrollo industrial requiere de arreglos institucionales que permitan sostener el crecimiento empresarial, la generación de empleo digno y la mejora del bienestar social. En ese sentido, el propósito que tiene este panel es conocer acerca de las experiencias relacionadas con lo que se requiere para consolidar el crecimiento económico sustentado en un desarrollo industrial que sea competitivo, inclusivo y sostenible. Y este es el objetivo de esta mesa. Para ello contamos con 3 distinguidos expositores y la mecánica va a ser de una presentación de cada uno de ellos por 20 minutos. Bien. En primera instancia, quiero dejar con ustedes a nuestro expositor Julio Guzmán, quien va a tocar el tema Instituciones para el Desarrollo Industrial. Julio Guzmán es socio de Deloitte, líder de práctica de gobierno de la firma desde el 2013, fue secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros y fue viceministro de Medianas y Pequeñas Empresas. Trabajó 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, posee un PhD en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland, una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown, estudios de posgrado en Oxford, es bachiller por la Universidad Católica del Perú y ha sido profesor adjunto de las escuelas públicas de la Universidad de Georgetown y la Universidad de Maryland. Dejo pues con ustedes a Julio Guzmán. Muy buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por haberme invitado y haberme solicitado hablar sobre arreglos institucionales. En segundo lugar quiero mencionarles que estoy muy sorprendido con la cantidad de personas que he encontrado, con la cantidad de amigos del gobierno y fuera del gobierno que se reúnen el día de hoy para discutir este tema tan importante. Entender diversificación productiva es tan simple como ir al mercado. Estoy seguro que esta imagen ha sido muy familiar a muchos de nosotros. En esta imagen, por ejemplo, mostramos un puesto de mercado que está caracterizado por vender muy pocas cosas, simplemente sandías y melones. Y estoy seguro que en sus mentes inmediatamente tenemos la idea de incertidumbre, falta de predictibilidad. La posibilidad que el dueño de este puesto tenga la posibilidad de llegar a su casa todos los días con un ingreso asegurado es muy pobre. La posibilidad que pueda tener un mes asegurado, igual de pobre. La diversificación productiva es otra cosa. Es la posibilidad de tener varias alternativas y poder vender a los clientes distintas cosas. Si el día de hoy no quiere comer sandías o melones y por lo tanto ya no tenemos ingreso, les aseguro que el caserito o la caserita va a poder comprar mandarinas, naranjas, plátanos, etcétera, porque tenemos muchas cosas para vender. Y no solo eso, también tenemos vegetales. El día en que el presupuesto familiar ya no se pueda comprar postres o frutas, va a seguir todavía siendo un negocio porque se van a poder comprar vegetales. Y si se dan cuenta, esta persona además ha invertido en vender flores y además tiene publicidad. La diversificación productiva es un concepto muy simple. Yo no necesito hablar de externalidades, de fallas de mercado, de asimetrías de información para entender algo tan obvio, que la diversificación da sostenibilidad, da certidumbre y da predictibilidad a una nación. Y esta no es una idea de Julio Guzmán. En el siguiente cuadro lo que mostramos es algo también muy sencillo. Es la relación entre la complejidad económica, es decir, qué tan sofisticada es la canasta exportadora de un país y sus niveles de progreso. En el eje horizontal tenemos un indicador de la complejidad de justamente ese puesto de mercado del que estábamos conversando. Y en el eje vertical tenemos una medida de progreso, que es el GDP per cápita, el PBI per cápita. Y vemos que existe una correlación directa positiva. Los países que más diversificados están son los que progresan más. Y ahí una lección, la primera lección de esta presentación. Los países no progresan porque se especializan, como decía Adam Smith y como decía Ricardo. Los países progresan porque se diversifican.
Tailandia, Singapur, Hong Kong no son países en progreso porque produzcan aviones o microchips. Son países en desarrollo porque además de producir microchips, también producen fósforos y papel a rayas. Esa es la explicación. Tenemos en el Perú una inmensa oportunidad. Y la oportunidad es la siguiente. Este es el llamado plato de espagueti, que es bastante confuso y lo he puesto exactamente para eso, para confundir. Lo que nos dice este plato de espagueti son todos aquellos tratados de libre comercio que se han firmado en la región en los últimos 15 años. Y acá podemos entender dos mensajes. El primero es que se han puesto de moda. Clarísimo. Y el segundo es que hay 3 países en todo el continente que han dado lo máximo para integrarse al mundo. ¿Cuáles son aquellos puntos de donde salen más líneas? Estados Unidos, Chile y Perú. Perú ha sido uno de los países que más ha hecho el esfuerzo por integrarse al mundo. Y esto nos da una inmensa posibilidad de abrir nuestros mercados. Sin embargo, para que esto tenga sustento o para que sea algo que nos genere ganancias, tenemos que tener algo que vender. Y la verdad es que no estamos en capacidad de vender casi nada. La competitividad de las empresas del Perú, que no es otra cosa que la capacidad de vender, es muy pobre. En el caso del Perú, el único continente por el cual estamos encima es África y estamos por debajo de América Latina. Este es un indicador que construí sobre la base de 30 variables objetivas y subjetivas que miden la competitividad de las empresas en distintas dimensiones. Entonces, hay una suerte de contradicción. Tenemos por un lado una integración muy amplia y muy grande con el mundo y por el otro lado tenemos una canasta productiva muy poco sofisticada, no tenemos que vender. Para hacerlo más fácil, para hablar en facilito, es como si en los últimos 20 años hubiéramos puesto al Perú en una tienda que queda entre Broadway y la 42 en Nueva York. Estamos en el corazón de donde se mueve todo. Tenemos la publicidad, hemos firmado tratados de libre comercio, tenemos InPerú, hacemos promociones de las inversiones, el Economist, Forbes, hablan del Perú como una lección aprendida y ahora estamos como un caso de éxito en los países en desarrollo. Sin embargo, cuando esa persona que está en la Broadway entra a nuestra tienda que se ve muy linda, no encuentra nada para comprar. El día de hoy, el Perú, el 75% de las exportaciones son materias primas. Son productos que vienen directamente de bienes primarios. Y eso nos genera un problema. Firmamos tratados de libre comercio con China, pero a pocos nos dicen que el 98% del comercio con China son minerales. Con lo cual estamos firmando el tratado por 2%, que es el valor de los bienes en los cuales los aranceles se vuelven cero. Esto significa que tenemos que apuntar hacia el futuro, los próximos 4 o 50 años. ¿Cuál es el problema? Hemos dicho que hay una gran oportunidad, que somos una economía poco diversificada, pero hay que entender por qué no nos diversificamos. Y para entender el problema, primero hay que observar al gobierno central. ¿Qué ocurre dentro del gobierno central? Lo primero que ocurre es una desarticulación brutal. El día de hoy en el Perú, estas son cifras al 2014, existen 27 programas de desarrollo productivo que están divididos en 6 distintos ministerios. No se tomen el trabajo de leer los programas porque las letras están muy chiquitas. Lo importante es ver el número de programas que van desde 1 hasta el 27. Es decir, el día de hoy una empresa tiene 27 distintas ventanas para poder pedir un servicio productivo. De esa forma es muy difícil poder acceder a algún tipo de servicio que aumente la productividad. ¿Y por qué esto ocurre en el Perú? ¿Porque somos desordenados? Esto tiene una explicación. Y la explicación es que hace 30 años no se habla de política industrial en nuestro país. Y como no se habla de política industrial, todas estas iniciativas han surgido como iniciativas personales, de viceministros, de ministros, pero nada articulado, nada pensado como una estrategia de futuro de país. Ahora, la desarticulación no es el único problema. El otro problema es la atomización. Los programas no solo son un montón, sino que además sus presupuestos son chiquititos. El 40% de los programas tienen presupuestos por debajo de los 10 millones de soles. Y con eso le haces cosquillas a las empresas. No vas a tener mayor impacto. El tercer problema es también que existe un bajo presupuesto. Y acá no quiero que miren todo el cuadro, pero quiero que se concentren en 2 cifras, que es cuál es la participación total del presupuesto en desarrollo productivo del gobierno central y regional. Y no supera el 0.6 del Producto Bruto Interno. Y no supera el 2.6 del presupuesto nacional.
Cuando en la Universidad de Harvard hicieron un estudio de cuál era la restricción al crecimiento más grande del Perú, determinaron que era la diversificación productiva. Es decir, como si tú vas al médico y te dicen, señor, tu mayor problema es que tienes cáncer. Ok, ¿cuál es el presupuesto que le asignas para tratar ese cáncer? 5 soles. Entonces, existe una falta de inconsistencia entre las prioridades y las necesidades del país para salir adelante y lograr nuestra independencia económica, que es lo más importante, y no le hemos dedicado el presupuesto, ni la atención, ni una mirada estratégica. Lamentablemente, acá no terminan los problemas. El cuarto problema es la sobreposición. O sea, es tan caótico este escenario que los problemas no terminan. En este caso tenemos programas que están dentro de cada ministerio y que hacen lo mismo. Yo me tomé el trabajo de hacer un ejemplo y ver cada uno de los programas y ven que los títulos son parecidos. Un quinto problema es la llegada al territorio. Las ganancias en productividad que más requiere nuestro país es en el territorio. Hay brechas de productividad. ¿Qué son brechas de productividad? Brechas de la capacidad de las empresas de generar productos de calidad. Son tan grandes que no solo son entre sectores, entre tamaño de empresas, sino sobre todo entre regiones. Es importante llegar a las regiones. Pero si el 70% de lo que venimos gastando, que además es disperso, es poquito y sobrepuesto, está finalmente concentrado en Lima, pues lamentablemente no vamos a poder hacer mucho. Un sexto problema son los incentivos perversos. El día de hoy, los servicios que se le dan a las empresas son subsidios. Las empresas no ponen nada a cambio. Y cuando alguien no pone a cambio por un servicio, no tenemos idea si lo está valorando de verdad o si lo necesita de verdad. Y finalmente, es que no tenemos aprendizaje. ¿Qué significa esto? No tener aprendizaje significa que no logramos entender lo que funciona y lo que no funciona cuando podemos ayudar a las empresas. Los servicios a las empresas son múltiples, son cientos de servicios. Y el país tiene que un poco entender cuáles son aquellos que funcionan y cuáles no. Porque cada uno funciona de acuerdo a la realidad de cada empresa y sus dinámicas y sus retos. Es importante tener un aprendizaje de esto. Y lamentablemente no hay, porque claro, tenemos 27 programas, porque son diminutos, porque se sobreponen, porque están subsidiados, etcétera, etcétera. Eso pasa en el gobierno central. ¿Qué pasa en el gobierno regional? Que se habla poco. El gobierno regional que debería de aprovechar los recursos del gobierno central para poder gestionar el desarrollo productivo territorial, que es donde más conocen. En Deloitte hemos llevado a cabo varios estudios de campo para entender qué ocurre en las regiones y hemos aplicado 17 casos que se dividen en gobiernos regionales, provinciales y distritales para entender lo que ocurre. El gobierno local tiene que hacer dos cosas. Una vez que tiene los recursos, tiene que priorizar en dónde tiene que invertir, es decir, a qué tipo de empresas va a ayudar, y segundo, tiene que ejecutar. Y para priorizar tiene varios elementos. Y lo que hemos encontrado es lo siguiente. Los planes de competitividad, que deberían ser la columna vertebral del desarrollo económico territorial, son realmente muy malos. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de poner todos en una matriz, todos los planes de competitividad de las 25 regiones, y ninguno de ellos cumple con los 5 criterios que se requieren para poder llamarse plan de competitividad. Entre ellos, que prioricen los proyectos, que esos proyectos estén articulados, que estén presupuestados y que tengan todas las recomendaciones normativas e institucionales para llevarlos a cabo. Segundo problema es que no hay data, no hay estadísticas, ningún gobierno regional tiene una agencia o una área de estadísticas, y finalmente, en términos de información, no hay información para poder determinar cuáles son las empresas, las cadenas productivas que requieren más apoyo. Finalmente, no hay conectividad virtual. Si no sabían, el 30% de los distritos en el Perú no tienen conexión con Internet. No existe. Pregunta, ese 30% de distritos les aseguro que son aquellos que tienen menos recursos y son los más pobres. ¿Cómo es posible articularse si no tienen ni siquiera conexión virtual para poder acceder a la información más básica? En términos de ejecución, también es para llorar. Las gerencias de desarrollo económico son muy debilitadas. En principio tienen entre 3 y 5 personas que son las responsables de llevar a cabo todo el desarrollo territorial. En segundo lugar, es personal que lamentablemente no tiene la calificación, no porque no exista, sino porque existe todavía mucha institucionalización en las autoridades locales.
Tercero, la rotación es muy alta. Hemos calculado que en estos 17 casos, el promedio en el que pertenecen a sus puestos de trabajo es entre 3 y 5 meses. Luego, la línea de comando, algo fundamental. En los gobiernos locales existen las direcciones de comercio, de turismo, de producción, las cuales articulan con la Gerencia de Desarrollo Económico. Pero estas direcciones, hace 10 años, no articulaban con los gobiernos regionales porque no había descentralización. Articulaban con el gobierno central. Y ese chip de que tu jefe es el gobierno central todavía no cambia. Entonces, la Gerencia de Desarrollo Económico dicen o tratan de tomar decisiones y no pueden porque existe una confusión en la línea de comando. Finalmente, tenemos problemas de instrumentos de gestión, es decir, que no están los organigramas adecuados, tenemos un problema de arreglo institucional, los gobiernos locales tienen que implementar sus oficinas de inversión, que no las han implementado, solo hay 3 regiones que las han implementado, y finalmente un presupuesto bastante bajo que ya lo mencionamos. Entonces, cuando uno revisa muy rápidamente cuál es el estado de la ayuda del Estado a las empresas, lo que tenemos es un recontra sancochado. No hay ningún orden, no hay ninguna claridad, no hay ninguna visión de país y no hay ningún entendimiento de lo que se tiene que hacer para que el país salga adelante sobre una economía diversificada. Y estamos perdiendo una gran oportunidad. Lo que nos está pasando con los minerales es lo mismo que nos ha pasado con el salitre, con el guano, con el petróleo. Y vamos a cometer el mismo error por 4ª vez consecutiva. ¿Qué hacer? Y con esto termino la presentación. Primero, entender un concepto. Yo siempre digo que las personas que tienen sancochados tienen soluciones operativas que también son sancochados. Cuando tú arreglas tus ideas, comienzas a pensar en diseños que hacen más sentido y sentido común sobre todo. Este es un país, imaginemos que es un país y que la parte de arriba es el gobierno central y la de abajo son los gobiernos locales. Cuando la información en un área del desarrollo está concentrada arriba, entonces las decisiones o la forma en la que la política se diseña tiene que ser en el gobierno central. Y un ejemplo es la política de transportes y comunicaciones. Cuando un país quiere conectarse al mundo y conectar su territorio con su territorio, tiene que tener una mirada de bosque, tiene que saber cuántos puertos necesita, tiene que saber cuántos aeropuertos necesita y cuántas carreteras principales. Y eso no se puede hacer desde una localidad, se tiene que hacer desde el gobierno central, que tiene toda la información. Entonces, tiene esta forma. Hay políticas en donde la información está en ambos lados, arriba y abajo, en donde hay mucha información valiosa en el gobierno central, pero también en los gobiernos locales. Y un ejemplo claro de esto es la política educativa. Y es que a nivel educativo necesitamos generar variables homogéneas, como por ejemplo, si vamos a enseñar la educación a través de la especialización o las competencias. ¿Vamos a enseñar un segundo idioma o no? ¿Vamos a crear un peruano digital en el campo o en la ciudad o no? Esas son decisiones que tienen que ser transversales a nivel del gobierno central. Pero hay decisiones que sí tienen que tomar en el territorio, como por ejemplo, ¿cuál es el tipo de educación contextualizada que se le tiene que dar a los niños? Como por ejemplo, ¿la educación va a ser móvil o va a ser fija? En este momento tenemos una educación con un sistema fijo, donde los niños van a las escuelas, pero hay otros países que por su geografía tan complicada hacen una educación móvil, que es los profesores van a las comunidades. Entonces, esto requiere un enfoque tanto de arriba hacia abajo. Y finalmente tenemos las políticas en donde toda la información está concentrada abajo, en donde hacer política desde Lima o desde el gobierno central es un absurdo, porque no hay información, toda la información está en el territorio. Y la política emblemática de este caso es la política de desarrollo productivo. Entonces, cuando alguien del gobierno central me dice, Julio, hay que meterle plata a tal sector y a tal sector y a tal sector, a mí me hace ruido, se me ponen así los pelos, porque lo que me está diciendo es que está asumiendo que tienes un Estado sabio y que saben dónde invertir y dónde no. Este concepto es fundamental para entender lo siguiente. Arriba vamos a poner 2 enfoques. Un enfoque es picking the winners, que significa yo selecciono los sectores y las cadenas productivas que debería de liderar el Perú. Y la segunda es un enfoque que te dice, no, dejémoslo orientado a la demanda. En el primer caso, el concepto es un concepto de Estado sabio. Yo hago los estudios, yo determino qué clústeres debo de apoyar, yo determino qué sectores deben de dinamizarse y por lo tanto yo planifico. El segundo es no. El segundo te dice, escucha a tu territorio.
Porque el que sabe qué invertir y en dónde invertir no eres tú, son las empresas. Y las empresas en su territorio saben lo que tienen y saben lo que no tienen. El segundo punto es el conocimiento previo. Para aplicar una estrategia de seleccionar a ganadores, tú tienes que saber un montón de cosas. Para hacer una estrategia orientada a la demanda, no tienes que saber nada, simplemente ordenarte bien. La tercera es la coordinación. Para seleccionar ganadores tienes que estar recontra coordinado. Y la verdad es que el día de hoy juntar a 2 ministros para que se acuerden, para que tomen una decisión, es recontra complicado. Por la falta de institucionalidad que tiene el país, por lo difícil que es la articulación multisectorial. Créanme, yo he sido secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros y sé lo que estoy hablando. Llegada al territorio. En el primer caso, seleccionar a los ganadores tiene un efecto en el territorio, depende. Si ese sector económico está disperso en el territorio, el efecto va a ser homogéneo, pero si no lo está, no. Mientras que en el segundo caso, la llegada al territorio es alta, porque es el territorio quien me dice lo que necesita. Y en este caso, cada región solicita los servicios que más requiere en ese momento. Ruido político, altísimo, cuando selecciono yo, porque la pregunta va a ser, ¿y por qué el Estado selecciona estos sectores? ¿No debe haber algo medio raro ahí? ¿Un gato encerrado? Esos son temas que no hay que perder de vista. Perdón, voy por mi agua porque me estoy quedando sin voz. El siguiente tema es la corrupción. Es muy fácil capturar las rentas cuando tú eliges quiénes ganan y quiénes pierden. En el caso de orientación a la demanda es mucho menor. Y finalmente la sostenibilidad. Con lo cambiante que es la política pública en el Perú, ¿ustedes creen si el gobierno X selecciona a ciertos sectores, el gobierno siguiente los va a mantener? No tenemos idea, porque las cosas en el Perú cambian muchísimo. Entonces, la verdad es que hay que hacer las cosas fáciles. En el Perú todo es complicado, desde que me levanto hasta que me acuesto. Todo. No estoy hablando de inflación, de reservas internacionales netas, de empleo, subempleo, no, estoy hablando de la vida cotidiana. Todo es difícil y no debería serlo, porque tenemos $10,000 per cápita por persona, somos una de las 5 economías que más crecen en el mundo y sin embargo vivimos una vida relativamente precaria en lo cotidiano. La ansiedad, la falta de predictividad, la incertidumbre. Y uno de esos temas es este. Hay que pensar en facilito, con sentido común. ¿Y qué proponemos ahí? Y con esto cierro la presentación. Hay que hacer solo una cosa. Hay que crear una agencia especializada. Y cuando digo de crear, no significa crearla de la nada. Podemos aprovechar de algo que ya existe. Pero creemos, en lugar de tener 27 programas que estén en 5 distintos ministerios, creemos una que sea el único y transversal ente ejecutor, que articule todo lo que existe. Dos, que tenga cobertura nacional, que ya no esté concentrado en Lima. Tercero, que tenga intervenciones orientadas a la demanda. Yo no voy a decir quién gana y quién pierde, simplemente me voy a ordenar. Y cuando tú entres a mi restaurante, yo te voy a dar el menú para que tú escojas si quieres ceviche o lomo saltado. Pero yo como Estado no te voy a obligar a comer lo que yo creo que tú necesitas. Cuarto, que esté cofinanciado, que todas las empresas pongan de su parte y que el Estado ponga el otro 50%, para estar seguros que las que tienen el servicio son las que los necesitan. Y quinto, que sea el sector privado que dice dónde, cómo y qué instrumentos, que es la mejor forma en la que este tipo de cosas funcionan. Ahora, este arreglo institucional, que es simple, sensato y que va de acuerdo a las condiciones de nuestro país, ¿es algo que se le ha ocurrido a Julio Guzmán? No. Esto existe en Chile, Corfo, existe en Brasil, Sebrae, existe en Costa Rica, existe en Uruguay. Y estas cosas funcionan. Y funcionan porque les ponen orden, porque les dan liderazgo y porque entregan los servicios que las empresas necesitan para poder elevar su productividad. ¿Por qué una agencia especializada? Por varias razones. Primero, porque cuando te articula, reduce un montón de ineficiencias y sobreposiciones. Segundo, es porque atiende los problemas de las empresas de la forma más natural posible. Es decir, cuando tú te vas al médico,
el médico, antes de decirte lo que tienes, te dice, sácate una muestra de sangre, sácate una placa, sácate una imagen y de ahí vienes, ¿no es cierto?, para que te dé un diagnóstico. Los problemas de las empresas son parecidas. Cuando una empresa se acerca al Estado y le dice, no puedo exportar a la China, le dice, porque no tengo las etiquetas, porque no tengo las certificaciones sanitarias y porque el tamaño de mis cajas no entra de acuerdo a las regulaciones chinas. Y uno tiene que resolver los problemas de forma integral, no tiene que ir a 27 distintas ventanillas para que le resuelvan un problema distinto. Tercero, en un servicio ágil, flexible y oportuno. Es como ir a un banco. Cuando uno tiene un sectorista, el sectorista te dice qué problemas tiene y te ofrecen sus opciones. Esto tiene que ser algo muy parecido, como es en el caso de la Corfo, por ejemplo. Cuarto, crear una agencia y brindar cientos de servicios productivos de una forma ordenada, no implementadas por el Estado, ojo, sino por proveedores privados, lo que hace es formaliza a las empresas, porque estos servicios solo se les dan a las empresas que deciden formalizarse, a las formales o a las que deciden formalizarse. Y finalmente, y lo más importante, es que cuando el gobierno se ordena y cuando el gobierno pone un norte por primera vez después de 30 años, genera un cambio en las expectativas. El sector privado comienza a pensar, finalmente, alguien tiene un poco de claridad. Y cuando siente esas bases, todos se ponen en línea. Todos se ponen en línea. Cambio de expectativas. Esto es lo que hay que hacer para pasar de un país que el día de hoy vende sandías y melones a pasar a un país que vende muchísimas cosas más. Estamos perdiendo una gran oportunidad. El día de hoy tenemos democracia, que no es poca cosa. Los chicos de 16, 18 años quizás no entienden esto a cabalidad, pero un hombre como yo que tiene 43 años sí lo entiende. Vivir en democracia es algo que debemos estar agradecidos. Segundo, tenemos estabilidad. El dólar, los precios no se disparan todos los días. Tercero, los recursos fiscales del Estado se les salen por las orejas. Tenemos dinero para invertir en nuestro futuro. 3 cosas que cuando yo era niño no teníamos. Sin embargo, ¿qué nos falta? Un norte. Ni siquiera digo un plan. Nos falta un norte, claridad, saber hacia dónde estamos yendo. Y los dejo con esta frase: no hay vientos favorables como los que tiene el Perú hoy día si no sabemos a dónde vamos, si no sabemos a dónde ir. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Julio Guzmán por su muy clara presentación. Vamos a dejar ahora en uso de la palabra a Juan Carlos Navarro y el tema que nos va a brindar es Desarrollo Productivo en América Latina, recomendaciones institucionales. Juan Carlos Navarro es líder técnico principal de Ciencia y Tecnología en la División de Competitividad e Innovación en el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con una serie de publicaciones en temas de política, financiamiento, gestión y aseguramiento de calidad para la educación superior, políticas de ciencia, tecnología e innovación. Juan Carlos Navarro tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Georgetown y completó estudios doctorales en ciencias en la Universidad Central de Venezuela. Dejo con ustedes a Juan Carlos Navarro. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al moderador, al profesor. Quisiera, en primer lugar, por supuesto, agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, a los organizadores de la Sociedad Nacional de Industrias y, por supuesto, a la Universidad de Lima por ofrecernos este ámbito tan extraordinario para tener esta conversación. El tema que yo voy a tratar se podría tal vez describir, para conectarlo un poco con la presentación anterior, como básicamente el mismo tema, pero no visto tal vez en el caso específico del Perú, sino un poco en un contexto comparativo y más general. Por eso habla allí de justificación, marco de referencia y principios, porque yo no está en mí pronunciarme sobre las especificidades del arreglo institucional del Perú. Simplemente la presentación desarrolla el tema de que
es importante tener un arreglo institucional para las políticas de desarrollo productivo y justifica el porqué y después sugiere algunos principios a tener en cuenta en el diseño de este tipo de arreglo institucional, ¿no? Buena parte de lo que yo voy a presentar, no todo, pero muy buena parte, es el resultado de un proyecto de búsqueda basado en el Banco Interamericano de Desarrollo, de investigación, de reflexión, de diálogo acerca de estos temas. El banco tiene una publicación anual que se llama genéricamente El Día, ¿no? Y esa publicación que se produce una vez al año, siempre se selecciona un tema que se supone es un tema de desarrollo, un tema importante para América Latina y el Caribe. Y el de este año, que se viene realmente, lo venimos preparando por un periodo de unos 2 años ya, pero está a punto de publicar, realmente está listo para publicar, pero reconocimos que no podíamos competir con el Mundial de Fútbol, entonces se decidió publicarlo después del Mundial para atraer un poco de atención y probablemente tengan ustedes oportunidad de discutirlo con más cuidado ya cuando se conozca en público, pero es el tema del día de este año, el tema de esa publicación principal, esa publicación bandera del banco de este año es políticas de desarrollo productivo para América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, como desde el punto de vista del banco, lo que quiere decir es el momento de este tipo de políticas ha llegado y el banco quiere ser parte de esta discusión y de la construcción de estas capacidades en América Latina. Primero, antes de caer directamente en el tema institucional, voy a ir a una parte, si quieren, justificativa, ¿no? ¿Por qué este tema es tan importante? Yo sé que probablemente le estoy predicando a convencidos, pero nos interesa ver tal vez algunos datos básicos que enmarcan esta situación o esta discusión. Este gráfico nos remite al tema de productividad, ¿no? Este fue, por cierto, el resultado de una publicación similar del banco hace unos años que examinó el problema de la productividad en América Latina y, para no entrar en tecnicismos, descubrió que, o corroboró, ya no lo sospechábamos, que la productividad de las empresas en América Latina era extremadamente baja en general. O sea que América Latina, las economías de América Latina tenían un problema de productividad severo. Entonces este gráfico lo que hace es constatar eso como punto de partida, ¿no? Si ustedes ven acá, básicamente aquí tienen ustedes, ¿verdad?, el ingreso per cápita promedio de América Latina, y esto está medido en relación a la línea representada por el estándar de la economía de los Estados Unidos. Es decir, esta línea descendiente lo que implica acá es que relativo al ingreso de los Estados Unidos, el ingreso per cápita de América Latina ha ido creciendo en la distancia respecto a ese tope, con una ligera recuperación en los últimos años que está relacionada, como ustedes se podrán sospechar, con lo que se ha llamado ese boom de commodities, del cual Perú, por supuesto, se ha beneficiado, al igual que varios otros países. Ahora, fíjense esta otra línea de acá, que sigue prácticamente paso a paso, ¿no?, a lo que es esta relativa pérdida de posición de bienestar, de riquezas relativa a los Estados Unidos en América Latina. Esa línea rayada acá es la productividad, ¿no? Es la productividad. Es decir, el descenso relativo del nivel de bienestar de las economías latinoamericanas, representado en la distancia, la brecha creciente entre el ingreso per cápita latinoamericano y el ingreso per cápita americano, sigue paso a paso a la declinación de la productividad de las empresas y de la economía de América Latina. Es decir, es un factor estrechamente relacionado. Y además, estas líneas ascendientes, ¿no?, hablan de los factores de la productividad, ¿no? De manera que ustedes tienen acá cosas como la disponibilidad de factores. O sea, América Latina ha agregado capital y ha agregado capital humano y ha agregado fuerza de trabajo, ¿no? Eso no es lo que ha faltado. No hay un problema de baja relativa del bienestar porque no hay nuevos trabajadores o porque no hay nuevo capital, ¿no? O porque hay menos capital humano. Esos
factores han crecido y esas líneas allí son ascendentes, pero lo que ha bajado es la capacidad de que esos factores produzcan, ¿no? Es decir, relativamente hablando, lo que ha bajado es la productividad. Entonces, no es que haya menos trabajadores o menos capital, ni siquiera menos capital humano educado, lo que hay es menos productividad, menos rendimiento de esos recursos de producción. Entonces, ese es el punto de partida. América Latina tiene un problema de productividad más o menos grave en un periodo o en el otro según el país, pero en general bastante serio. Este es otro gráfico que apunta aproximadamente al mismo problema, es la brecha de productividad con los Estados Unidos, y simplemente lo que expresa es que eso no tenía por qué ser así. Es decir, que esto le ha pasado a América Latina, pero a otras partes del mundo, en particular la otra línea que está allí es la de Asia, le fue diferente, ¿no? Entonces esto no tenía por qué ser el destino. Esto de alguna manera nos ocurrió, pero ha podido ser una historia muy diferente. Entonces, en esta línea, ¿verdad? Ustedes tienen acá, ¿verdad? Esta línea punteada suave es el caso de los tigres asiáticos, donde ustedes ven que la brecha en este gráfico bajar es bueno, ¿no? Por si acaso. Entonces, la brecha de productividad entre los tigres asiáticos y los Estados Unidos en todos estos largos 50 años ha decrecido. Aquí hubo la crisis asiática, financiera, ha habido algunos problemas últimamente, pero en general era 50, ahora es 30. Mientras que esta es la brecha de productividad entre América Latina y los Estados Unidos, que casi se ha doblado, ¿no? En el mismo periodo. De manera que no es que la providencia dictó que así fuera la vida, sino que hay cosas específicas que han pasado, dejado de pasar en nuestra región en comparación a otras, que nos dicen que estamos en una posición desventajosa. Este gráfico intenta abordar muy rápidamente lo que es la relación, voy al punto inicial de la presentación de Julio, la relación entre productividad y diversificación económica. Este es un tigre asiático, es el tigre asiático por excelencia, ¿no? Corea del Sur, ¿no? Y lo que ustedes pueden ver allí es cómo ha cambiado la estructura productiva, los sectores, ¿no?, que más exportan, ¿no?, en una economía como la coreana a lo largo de las últimas décadas. Entonces ustedes tienen que, ¿verdad? Al principio era muy importante los textiles, por ejemplo, ¿verdad? Toda esta parte de vestimenta y textiles tenían una parte muy importante. A estas alturas, al día de hoy, se han reducido casi al mínimo. Mientras una cosa como es la maquinaria ha crecido considerablemente, los electrónicos, que no eran tan importantes, ahora son muchísimo más importantes, de forma tal que aquí tienen ustedes el retrato de una economía que ha sabido de alguna forma encontrar un camino a la diversificación productiva, a que los sectores que son dominantes son diferentes a los que eran dominantes antes, y además son sectores que son más intensivos en conocimiento, son de más alta productividad por la tecnología inherente en la explotación de esos sectores. Mientras que esto, hay gente en el banco que ya nos ha criticado, nos ha dicho que esta presentación parece los 50 tonos de gris, ¿no? Pero básicamente esta presentación es el promedio de América Latina, ¿no? Esta es la historia en el mismo periodo de América Latina, donde primero ustedes ven tonos más claros. ¿Qué significa grises más claros? Significa sectores menos intensivos en conocimiento, ¿ok? También significa que esos sectores que eran muy importantes desde el principio, lo siguen siendo al final. Fíjense que el tamaño de los colores no cambia mucho, luego la transformación productiva no ha ocurrido, ¿ok? Entonces, si ustedes comparan con el caso anterior, fíjense cómo se mueven los colores, se vuelve mucho más oscuro el gráfico, mientras que aquí permanece más o menos de la misma coloración. Y aquí pueden ver ustedes el caso del Perú, donde se parece mucho más a América Latina que al caso de la diversificación productiva de América Latina que de Corea, ¿no? Entonces aquí lo tienen. Este es el cálculo del mismo tipo de retrato del aparato productivo, donde los mismos sectores dominan y son todos sectores de relativa menor intensidad tecnológica. Poca diversificación, pocos sectores nuevos y poco crecimiento de los sectores que potencialmente podrían ser más productivos o de mayor intensidad tecnológica, ¿no? Estos son cálculos todos
este último debido a un colega del banco que es uno de los editores de la obra a la que les mencioné, Ernesto Stein, y están basados en cálculos de la obra de Ricardo Hausmann del Atlas Productivo Mundial. Bueno, entonces aquí lo tienen, si se quiere, presentado de otra manera distinta. Este es como un índice que mide lo que ustedes vieron gráficamente en las tres gráficas anteriores. La pregunta es, ¿qué tan compleja es una economía? ¿No? Medida de esta forma, medida de cuántos sectores, cuántos productos puede hacer en distintos sectores y cuál es la complejidad de los sectores que son importantes en esa economía. Y ustedes ven acá una serie de países, sobre todo los países de América Latina, ¿verdad? Comparados, además comparados a lo largo del tiempo, ¿no? Blanco es hasta el 90, después el 90 a 2000 y negro es 2000 a 2010. Aquí podemos encontrar el Perú. Lo que podemos encontrar en el Perú es que ha disminuido relativamente, ¿verdad?, su complejidad económica a medida que pasaba el tiempo. Es decir, no es que estamos avanzando un poco lentamente, es que en términos de este tema de la diversificación productiva estamos más bien a jugar por este cálculo, por este índice, retrocediendo. Entonces, esto tiene una conclusión, que es esa que ustedes están viendo allí, ¿no? Es necesario repensar las estrategias de crecimiento. Es decir, aquí está pasando algo, o está dejando de pasar, que tenemos que preguntarnos qué es. Por supuesto que las políticas de estabilización macro son importantísimas y han costado un gran esfuerzo, pero está claro que no son suficientes para producir un salto de productividad y de diversificación en una economía. La experiencia internacional no puede ser más clara sobre esto. Las experiencias más exitosas de desarrollo alrededor del mundo son, sin excepción, ¿no?, aquellas en las que se han emprendido políticas activas de desarrollo productivo, abreviados aquí como PDPs, políticas de desarrollo productivo, ¿no? Es decir, no, en estos países, un país como Corea del Sur, por ejemplo, y en cualquier otro ejemplo que ustedes me quieran poner, esto no ha ocurrido solo, esto no ha ocurrido al azar, esto no ha ocurrido como resultado del laissez-faire, esto ha ocurrido con algún tipo de iniciativa de política activa, intencional, que ha dicho, vamos a tratar de hacer esto, aquello, algunas cosas han resultado, otras no, se ha rectificado en el camino, pero ha habido un rumbo, si se quiere, que se ha intentado. La búsqueda por este tipo de políticas ha comenzado alrededor del mundo, es decir, el hecho anterior es tan evidente que los países más exitosos son los que justamente han tenido este tipo de intento de hacer algún tipo de política activa de desarrollo productivo, que hoy en día alrededor del mundo los líderes del sector público y del sector privado están enganchados en una discusión acerca de cómo hacer esto, cuál será la mejor manera, cómo se puede avanzar, ¿verdad? Y lo que el mensaje del banco en esta materia simplemente es que América Latina no debería permanecer al margen. Por supuesto que está muy presente todavía en la región el estigma, disculpen el error ortográfico allí, de las políticas industriales distorsionantes de hace décadas. Es decir, todos sabemos que hubo toda clase de distorsiones en la economía provocadas por intervención del Estado mal entendido, ¿no? Y nadie está proponiendo regresar a eso. Simplemente se está proponiendo hacer esto de manera un poquito más inteligente y tomando en cuenta las lecciones que se aprendieron en aquel entonces, en lugar de simplemente no hacer nada o estar paralizado porque esto es un tema tabú. Hay una gran cantidad, esto está ocurriendo de hecho, yo creo que la presentación de Julio fue muy elocuente en la cantidad de cosas que de hecho sí ocurren o se hacen, ¿no? Y aquí hay una lista completamente al azar de todas las cosas que ya se hacen en materias que se podrían llamar políticas de desarrollo productivo, ¿no? A ver, subvenciones no reembolsables a empresas para que inviertan en innovación, ¿okay? Eso se hace en el Perú. Yo les puedo dar constancia de eso porque me toca haber sido jefe del equipo del banco que ha trabajado en el programa FinCit, que muchos de ustedes conocen, que hace justamente esto, ¿no? Reformas para mejorar el clima de negocios, servicios de incubadoras para empresas nuevas de base tecnológica, programas de capacitación para mejorar la disponibilidad de capital humano para la innovación, programas de clústeres, conglomerados productivos, infraestructura para el comercio y la exportación. Por ejemplo, ven ustedes en Colombia los almacenes para la exportación de flores, las oficinas de promoción de exportaciones que tienen todos los países a estas alturas,
exenciones de impuestos para ciertos sectores. Costa Rica, por ejemplo, hizo una exención de impuestos a la industria turística que hizo despegar como un cohete literalmente la industria turística en Costa Rica con una serie de resultados muy interesantes. Políticas estratégicas para atraer empresas de alta tecnología. Ustedes saben que Colombia y Chile, por ejemplo, tienen políticas activas para buscar inversión extranjera directa, siempre que la inversión extranjera venga a instalar facilidades de investigación y desarrollo en el país. Eso es algo que se está haciendo y los países están compitiendo bastante sobre esto, etcétera, ¿no? Esta es una lista, ya les digo, bastante al azar, pero estas son todas las cosas que pasan. La pregunta es cómo organizar esto, ¿no? Cómo hacerlo de manera un poco más ordenada, porque suponemos que si lo hacemos más ordenado en el marco de un plan, en el marco de una visión de conjunto, probablemente se puede maximizar su rendimiento, ¿no? Y ustedes tienen aquí que esta es una manera de, digamos, de organizar estas políticas que propone esa publicación del banco, en la explicación del por qué y de con qué implicaciones. Se lleva más de 100 páginas, pero no es mi intención aburrirlos a ustedes con eso. Simplemente les puse la matriz esta de 2x2 porque es muy sencilla y les da una idea de qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer la política pública para meterse en el tema de desarrollo productivo con un poco de orden? Y lo que se sugiere es que prácticamente cualquiera de las cosas que ustedes vieron antes o que se les pueden ocurrir a ustedes se puede clasificar en alguno de estos cuadrantes, ¿no? Arriba, simplemente H y B quiere decir que las intervenciones son horizontales o verticales. Y acá, que son bienes públicos o que son intervenciones de mercado, en empresas directamente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una cosa como mejoras en el clima de negocio, eso es un bien público. Eso está hecho para que beneficie a toda empresa que esté en esa economía. Y es horizontal, no es para un sector específico, es para todos los sectores. Entonces está en el primer cuadrante, ¿no? Ahora, si ustedes tienen subvenciones en innovación empresarial, tienen intervenciones de mercado, es una intervención de mercado porque está dirigido a empresas y a ciertas empresas, pero digamos está disponible, es un programa, por lo menos el de Perú claramente, la mayor parte de los países, un programa basado en la demanda. Depende quién intente obtenerlo, está sujeto a una competencia para obtener el apoyo, pero no se está diciendo de antemano solo las empresas de este sector van a ser apoyadas, ¿no? Sino que es un programa horizontal. Ahora, se pueden hacer programas verticales, ¿no? Como el ejemplo que yo les citaba de la exención de impuestos a la industria turística en Costa Rica, o lo que podrían ser los fondos sectoriales de innovación que tienen ahora algunos países, donde se predetermina que hay un sector, no sé, pongan ustedes energía o TICs o agricultura, que por alguna razón se va a querer fomentar especialmente la innovación en ese sector, para ponerles el ejemplo, y se hace un concurso basado en demanda, en el sentido que no se eligen las empresas, pero las empresas aplican y compiten, pero son las empresas de un sector particular que se piensa hay que estimular especialmente. Igualmente, ustedes pueden tener políticas verticales para un cierto grupo o sector de empresas. Supongo que para avanzar en biotecnología, ustedes tienen que tener una cierta infraestructura de licenciamiento, de pruebas, de laboratorios, etcétera, que si ustedes la hacen, que son un bien público, que la empresa individual nunca lo va a hacer, ¿no? Salvo las más grandes transnacionales, es algo que ustedes pueden hacer y que no va a financiar a los productores de zapatos, va a beneficiar a la biotecnología, pero eso no quiere decir que no sea un bien público y que no haya una función de la política pública para hacerlo. Estos son solo ejemplos, ya digo que se podrían discutir muchísimo más, pero la razón de que se organicen así es que en cada uno de esos cuadrantes ustedes tienen algunas ventajas y algunos riesgos, algunas desventajas. Ustedes pueden obtener cierto tipo de cosas, pero también se les puede estropear, ¿no? Se puede ir por otro lado, ¿no? El asunto, ¿no? Digamos, la forma en que deben ser gobernadas estas políticas es diferente, los riesgos que hay que mitigar de que se deformen son diferentes, entonces, pero no es nuestro tema, simplemente es una manera de organizar el pensamiento acerca de lo que ya de hecho se hace y que tiene consecuencias sobre la parte institucional. De manera que llegamos al tema institucional stricto sensu, y con esto ya voy acercándome a las conclusiones. Tenemos la capacidad para desarrollar las políticas de desarrollo productivo. Tiene el problema que estas políticas tienden a ser complejas y difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Primero porque son políticas que no solo trabajan con lo que hay, sino con lo que debería haber, ¿no?
Son políticas que dependen de la capacidad de mirar hacia adelante, de la capacidad de imaginarse lo que falta. Entonces usted dice, no, yo tengo una industria de X, metalmecánica. Pero un momento, ¿qué quiere decir que usted tiene una empresa metalmecánica? Revisemos la cadena de la producción metalmecánica. Entonces resulta que, digamos, hay 3 o 4 pasos muy importantes en esa cadena que no están, que son como vacíos, algo típico de América Latina. Allí, en ese nicho que conecta 2 partes importantes de esta cadena, no han aparecido empresas. Entonces, si usted no piensa un poquito hacia adelante, dice un momento, pero para que este sector realmente avance, hay que buscar una manera de llenar ese agujero que está allí. No se va a poder desarrollar bien la industria metalmecánica. O a lo mejor hay empresas que están decayendo en un sector, pero pueden saltar a otro sector con gran ventaja. Yo recientemente visité un programa, una anécdota que me gusta, reciente, visité un programa en el estado de Minas Gerais, en Brasil. En ese estado, ese es un estado, si ustedes ven el mapa, que no tiene costa, un estado cerrado, no tiene puertos, no está al borde del mar, ¿no? Y en ese estado existía una empresa, digamos, que producía objetos metálicos grandes, que había surgido a raíz de que hay una gran siderúrgica en el medio del estado. Y esta empresa pues estaba en decadencia, se le estaba acabando su mercado, ya esas cosas, esos productos que producía metálicos no parecían tener. Entonces hicieron un trabajo de inteligencia de mercado y sucede que en Río de Janeiro Brasil estaba relanzando la industria de construcción de barcos, ¿no? El shipping industry. Y estaba licitando, quién podía proveer a Río de Janeiro de barcos, de pedazos de barcos, literalmente, para ensamblarlos en los astilleros. Y esta gente concursó y ganó. Entonces, hoy en día ustedes van a uno de los valles allá en Minas Gerais, no hay más que montañas por todas partes, y les muestran el almacén de la fábrica y lo que hay es el pedazo gigante de un barco, ¿no? Que está siendo producido allí y que ellos pueden llevar con ventaja económica, porque es sin subsidio, con ventaja económica pueden llevarlo hasta el río para que lo ensamblen con las otras partes y ser competitivos al hacerlo. Entonces, ¿cómo saber que una empresa en un sitio como ese iba a terminar siendo competitivo haciendo barcos? Es algo que requiere cierta inteligencia, cierto pensar hacia adelante, cierta capacidad de ver lo que no es tan evidente, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas es muy compleja y no estamos acostumbrados a pensar así, ni tenemos mucha capacidad de pensar así. Se requiere personal especializado, pues, en áreas que tradicionalmente no han sido nuestro fuerte. Hay riesgos importantes, ahí se mencionan 2, captura. O sea que si, por ejemplo, en las políticas verticales hay una industria que está siendo favorecida, termina siendo ella la que controla la política y no hace más que hacerse favores a sí mismo, ¿no? Bajo el disfraz de que es una política de Estado. Obviamente es un riesgo. Eso se elimina con sistemas de gobernanza, con supervisión, con transparencia pública. Se puede mitigar ese riesgo, está allí. Inconsistencia dinámica. Algunas de estas políticas son de largo plazo. Un gobierno puede empezarlas, el otro las interrumpe. De nuevo, hay mitigaciones a ese riesgo. Son políticas intensivas en coordinación dentro del sector público y del sector privado. O sea, esto requiere que los distintos sectores, los 5 ministerios de que hablaba Julio, hablen entre sí, ¿no? Un mínimo. Todo lo cual sugiere la necesidad de desarrollar agencias e instituciones altamente especializadas en manejar este tipo de políticas. Fíjense que he dicho agencias, ¿no? En plural, puesto que diferentes tipos de políticas pueden demandar diferentes capacidades institucionales, ¿no? Entonces, digamos, no, como les digo, no es mi trabajo decir cómo el Perú tendría que organizarse en esta materia, pero alrededor del mundo no hay una gran diversidad. Hay países que tienen una sola agencia que coordina muy bien, hay países que tienen múltiples agencias especializadas en diversas tareas, pero la institucionalidad es la base del desarrollo de este tipo de políticas de manera organizada. Como principios generales de desarrollo institucional, los países, como decía yo, difieren en esta materia. Más que insistir en buenas prácticas, es mejor que cada país se concentre en lo que llamamos nosotros buena adaptación de políticas a lo que existe o lo que está en su alcance. Algunas de estas políticas pueden ser muy complejas. Puede ser que el Estado no tenga la capacidad, o puede ser que el sector privado no esté en capacidad de recibirlas, ¿no? Puede ser que el sector privado no esté acostumbrado a ellas, entonces puede ser difícil lanzarlas de un día para otro. Sin embargo,
tampoco hay que tener una visión estática, decir, bueno, lo que podemos hacer es esto y así es que somos y ya, ¿no? Y hay otras cosas que serían muy buenas, pero mejor ni pensamos en eso porque no las vamos a poder hacer. Hay que balancear estas dos cosas porque todo esto es un proceso de ensayo y error, todo esto es un proceso de tanteos, ¿no? En estos días teníamos nosotros, hace 2 semanas tuvimos un seminario en el BID en Washington sobre la experiencia de desarrollo de Corea del Sur. Y una de las cosas que resaltaban, o sea, si te me dicen, dime una cosa importante que salió allí. Bueno, es el pragmatismo y la adaptabilidad. O sea, el modelo coreano no es el modelo coreano. O sea, no es que hace 30 o 40 años ellos ya sabían qué iban a hacer. Fueron tratando de resolver problemas, tenían algunas cosas básicas claras, pero sobre la marcha rectificaron una cantidad de veces, ¿no? Y cambiaron cantidad de prioridades y cantidad de enfoques a medida que se les iban presentando nuevos retos y que iban cambiando las circunstancias internacionales en las que estaba Corea. Entonces, digamos que la idea aquí es que si bien uno tiene que disparar a algo con el rango del alcance que uno tiene, al mismo tiempo hay que estar dispuesto a crecer, a construir y a ir avanzando por ensayo y error muchas veces hacia nuevas fronteras en materia institucional. Y lo otro es que la experimentación y el aprendizaje debe tener lugar, como ya sugerí, tanto en el sector público como en el privado, y es esencial el diálogo y la confianza entre ambas partes. O sea, aquí aprende todo el mundo, aprende el empresario, aprende el gobierno, y además tienen que aprender hablando uno con el otro, porque muchas de estas cosas no se van a poder hacer si no hay grados importantes de comunicación entre las dos partes y de colaboración. Finalmente, ¿verdad? Existen, esto es así como lo básico, ¿no? Se considera normalmente en la literatura sobre este tema que existen 3 niveles de institucionalidad que hay que resolver. El nivel estratégico, diálogo de alto nivel con el sector privado, orientación general, ese rumbo que demandaba un poco Julio, ¿no? A nivel de política, tiene que haber ministerios, organismos sectoriales que definan estrategias y el policy mix, o sea, en qué vamos a hacer énfasis, qué instrumentos son más importantes, etcétera. Y en materia de ejecución, ¿no? Agencias especializadas que desarrollan capacidades para salir a la calle con programas específicos, ¿no? El tipo de organización que usted le dice, esto es lo que quiero hacer, ¿cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? Vamos a ponerlo en la calle, vamos a hablar con los beneficiarios y vamos a estimular determinadas actividades. ¿Y qué toma hacer eso? Estos 3 niveles hay que tratar de irlos resolviendo y generalmente la buena práctica es que tienen que estar claramente diferenciados. Hay algunas instituciones que combinan en algunos países estos roles, pero incluso dentro de la misma organización, si es que la combinan, hay una división muy clara entre un rol y el otro, ¿no? En casi toda la extensión de los PDPs imaginables, no estamos hablando principalmente de cosas que suceden solo porque usted las dice o las decreta, ¿no? Son órdenes ejecutivas, command and control, son cosas que consisten de la creación de oportunidades y de incentivos, y a partir de esas oportunidades e incentivos las empresas reaccionan, y para que reaccionen bien o para que se hagan más productivas, para que adquieran más tecnología, para que innoven más, para que exporten más o para que creen más y mejores empleos, al final mucho depende de que los incentivos estén bien diseñados. Entonces, este es un tema donde los detalles importan, donde hay que aprender mucho de la experiencia propia y de la ajena e ir configurando y estar alerta con cuando el incentivo a veces sale de una manera inesperada y contrario a lo que uno quiere, poder rectificar. Este es el libro que viene, que les hago la venta de una vez, ¿verdad? El libro de Repensando el Desarrollo Productivo, y ahí tienen ustedes los nombres de los 3 editores principales, colegas míos del banco, los invito a prontamente, tan pronto todos disipemos la emoción del Campeonato Mundial de Fútbol, a poder discutirlo con mucha más calma. Yo creo que el principio de esta discusión está en este evento, yo creo, ¿no? Este evento marca de alguna forma el hecho de que en el Perú se están discutiendo o empezando a conversar estos temas. Hay documentos en circulación, ¿no? que dan una excelente base para esto. Hay el plan de diversificación que se hizo alusión en la apertura. Hay la estrategia de ciencia, tecnología e innovación que ha dado a conocer el CONCITEC. Creo que hay una serie de elementos que se tienen
todos los cuales sin duda merecen comentarios, críticas, correcciones, pero que muestran que hay un momento interesante en el país que nosotros hemos desde el BID tratado de ir acompañando y pensamos seguir haciendo en la medida que ustedes sean tan amables de así comunicárnoslo. Y bueno, esto es simplemente en materia de lo que creemos nosotros refleja el momento ya no peruano, sino internacional y la conceptualización de estos temas a nivel general. Me disculpan si hubo exceso de tiempo y muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro expositor Juan Carlos Navarro. Vamos a dejar ahora en uso la palabra a Petra Schwager en su tema Políticas y estrategias para la promoción de industrias sostenibles. Petra Schwager es directora ambiental de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Es especialista y analista internacional en gestión ambiental para el desarrollo de un mercado verde más competitivo y sostenible en países en vías de desarrollo. Además, es experta en temas de cambio climático ocasionado por la industria. Ha trabajado en proyectos de productos químicos implementados por la UNUDI en Egipto, Colombia, México, Sri Lanka, Rusia y Serbia. Dejo con ustedes a Petra Schwager. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, damas y caballeros. Ya sé que es un poco tarde, pero voy a tratar de motivarles un poco para la sostenibilidad. Estoy trabajando para la UNUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y nuestra meta principal es de avanzar el desarrollo industrial sostenible e inclusivo. ¿Cuál es el escenario actual? Ahora estamos mirando que es un abuso en la utilización de materias primas y energías. La PYME muchas veces carece de experiencia en cómo manejar no solamente la materia prima, pero también los desechos peligrosos. ¿Cuál es el desafío a nivel internacional? La competencia global, estándares globales, necesidades de competir para contrataciones políticas que ya exigen algunos estándares tanto ambientales que sociales. En esta lámina le quiero mostrar qué va a pasar si continuamos a producir como estamos produciendo. Es el incremento rápido de extracción global de los recursos. Y ya estamos en el tercer año que hemos pasado los límites de la tierra. Ya a la extracción de recursos pasa de lo que tiene nuestra tierra en lo que se refiere a biomasa, minerales, metales, muchas veces son metales raros para los celulares, que ya no hay suficiente, y fossil fuel. Esa es la extracción de recursos por capital y día, y eso significa un mochila lleno que puede ser sostenible, significa 20 kilos. Pero ¿cuál es la situación actual? En Asia se extrae un 15 kilos por día y por persona, en Europa 34, en América Latina 41, y estoy seguro que ya es un poquito más alto, en los Estados Unidos 92 y en Australia y Oceanía 53. Volviendo un poco a la demanda de energía, ya sabemos que la población global está creciendo y también está creciendo la clase mediana. Entonces quiere decir una clase que ya está demandando más energía. Entonces en esta lámina pueden ver dónde vamos a estar en 2050 con la demanda de energía. Entonces lo que hemos visto es que si lo comparamos ahora con el crecimiento del PIB, ven así en esta lámina, la producción de electricidad está creciendo más que el PIB global, también el uso de energía, las emisiones del carbono dióxido. Entonces, aparte de las emisiones de sulfur, que está por causa de la lluvia ácida, todo está subiendo mucho más de la capacidad de la Tierra.
Entonces, si continuamos así, y esos son las últimas figuras, los últimos números, en el año 2050 ya vamos a necesitar casi 3 tierras. Y señoras y señoras, no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cuál es el gran desafío ahora? ¿Cómo logro obtener un crecimiento sostenible, eficiente, con beneficios sociales, con la utilización de menos recursos primero y menos impacto ambiental? Y eso es el gran desafío que tiene hoy en día la industria, tanto en los países de Asia, Europa y también aquí en América Latina. He escuchado mucho hablar del valor, dar valor agregado a los productos. Si quieren dar valor agregado a los productos, tienen que saber cómo hacerlo de la forma más eficiente y productiva. Quiero darles un ejemplo de una desvinculación absoluta de Australia. Australia es un país que carece de agua y ha sido una necesidad de ver cómo puede utilizar el agua de la manera más eficiente. Se ha logrado una desvinculación del crecimiento del BIT y de la utilización del agua, tanto en agricultura como en las casas. Y han sido muchas medidas muy estrictas, medidas de la utilización del agua, medidas en desalinación de agua, entonces reciclaje de agua. Pero lo que quiero decirles o mostrarles que es posible, sí. Y si hay una necesidad, siempre se encuentra una solución. La industria verde es la solución. Eso es lo que promovemos nosotros. ¿Qué es la industria verde? Como la ONU es la organización que se dedica a trabajar con la industria, vemos la importancia que tiene el sector industrial, el sector manufacturero en todo el desarrollo sostenible de una sociedad. Entonces, no podemos tener un crecimiento sostenible sin el apoyo de la industria, sin incluir todos los esfuerzos conjuntamente con la industria. Tenemos en nuestra estrategia dos brazos principales. Uno es un poco difícil a traducir a español, permítame, es greening the industries. Entonces la palabra que hemos encontrado es ecologización de las industrias existentes. Es una parte, entonces aquí estamos hablando cómo trabajamos con la industria que ya existe, cómo podemos hacer el uso más eficiente de los recursos, cómo podemos producir más con menos energía, menos agua, menos materia prima, y también el manejo químico, que es una parte muy importante. La otra parte que es muy importante también es crear nuevas industrias verdes. Pueden ser tecnologías o pueden ser también empleos verdes. Ahora en Europa se está discutiendo mucho cómo avanzar todo el aspecto de empleo verde. Las oportunidades que presenta la industria verde y el uso eficiente de recursos. Esto es un estudio que no ha sido hecho por las Naciones Unidas, pero por McKinsey. Y McKinsey dice, si se puede lograr a un ahorro de 2.9 billones de dólares en el año 2030, si se hace el uso más eficiente de los recursos y la productividad, y se aumenta la productividad de los recursos. Esta cifra aún aumenta más. Sí, yo escuché algo de las subvenciones absurdas que ya existen, pero sí, se eliminará los subsidios para agua, energía, agricultura, impuestos de energía, y también se aumentará el precio del carbono a $30. El mercado global, adicionalmente, el mercado global de bajo carbono y eficiencia energética está previsto a crecer por 3 veces hasta el año 2020. Yo personalmente pienso que es aún más alto, a un nivel de 2.2 billones de dólares. Entonces lo que quiero transmitir a ustedes es que cuidar o manejar eficientemente los recursos, al mismo tiempo cuidar el medio ambiente, no es solamente una cosa ambiental, es una necesidad y es algo que le trae también ingresos y ahorros.
Vemos ahora el ejemplo de la industria de aluminio. Esos son los dos ejemplos. Uno es producir el aluminio de bauxita, que necesita mucho más materia prima, energía, y en comparación con la producción de aluminio de chatarra, construcción de edificios. Eso es un ejemplo de una casa que no solamente es autosostenible desde el punto de vista de energía, pero da energía. Estoy muy contenta de este ejemplo porque viene de mi país, de Austria, y ahora el gobierno de Austria invierte mucho en casas pasivos, que no necesitan, ni en el invierno cuando tenemos nieve, no necesitan energía hasta que dan energía. Entonces esas son las posibilidades. Eso es una lámina que es un estudio del IFC, del brazo del Banco Mundial, que hizo un análisis de la industria de fundiciones en Rusia. Aquí pueden ver que se hizo una comparación con las fundiciones en Alemania, que tienen un nivel de la utilización de los recursos muy altos. Quiere decir, normalmente la industria de fundición en Rusia tiene una ventaja de costo de 36%, porque la mano de obra es más barata, pero sobre todo energía casi no cuesta mucho menos, agua cuesta mucho menos, pero por la ineficiencia de la producción llegan a un costo de 98% de Alemania. Entonces están perdiendo toda su ventaja que hubieran tenido por el bajo costo de materia prima, energía, etcétera. Lo pierden todo porque utilizan, por ejemplo, 600 veces más agua que Alemania. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puedes tener un país que tiene toda la materia prima con bajo costo, pero si no la utilizas de la manera eficiente, estás perdiendo toda tu ventaja. Eso. Muchas veces estoy mostrando esta lámina y antes estoy preguntando al público cómo piensan que sea la estructura de costos de la industria manufacturera de Alemania. ¿Cuál es el porcentaje para materia prima? ¿Cuál para la mano de obra? ¿Cuál para energía? Y en ningún país me han dado la respuesta correcta. Siempre piensan que el coste para la labor es más alto, pero no es así. El 44% del costo de la industria manufacturera en Alemania es materia prima y no labor. Labor es algo como 17, quizás 18. Entonces, ¿qué hace una compañía alemana si quiere bajar los costos? El uso más eficiente de su materia prima, y todavía hay un nivel de 20% de reducción que se puede obtener. Al mismo tiempo, en esta lámina le quiero mostrar que la productividad de la materia no ha aumentado de la misma manera que la productividad de la mano obra. En los últimos 100 años, la productividad de la mano obra ha aumentado por 270%. Pero al mismo tiempo, la productividad de la utilización de los recursos solamente por 100. Entonces, si queremos aprovechar de nuestros recursos y al mismo tiempo tener un impacto ambiental, entonces los impuestos más a los recursos y menos a la mano obra. Esto lo voy a enseñar después. Otro aspecto, la industria solar. Según la fundación de National Growth Energy Council en los Estados Unidos, la industria solar tiene más empleos hoy en día que las industrias de carbono y gas natural en los Estados Unidos. Entonces también hay este aspecto social que le trae una industria verde. Parques ecoindustriales. El año pasado he empezado a trabajar con su gobierno aquí en discutir cómo se pueden avanzar los parques ecoindustriales. ¿Y qué son parques ecoindustriales? También son un factor cómo avanzar este concepto. De un lado, miramos el ecosistema natural. Aquí no se pierde nada. Y del otro, del parte derecha, se ve el ecosistema industrial. ¿Y qué queremos hacer con parques ecoindustriales? Aprender de la naturaleza y juntar estos dos conceptos. Muy importante, no empezar solamente con parques industriales como antes, pero aprovechar la eficiencia de los recursos.
los desechos de una compañía para otro, producir productos adicionales. Hemos trabajado aquí con Huacho, con la industria de cuero, cómo ver cómo pueden ellos juntarse para producir productos adicionales. Políticas de industria verde. Políticas de industria verde tienen, y nosotros aquí ven la publicación de nosotros, Green Industry, políticas para Green Industry, tienen que ser políticas eficaces que abordan los fallos inherentes de los mercados y procuren intervenir con prudencia y sin ofrecer subsidios de efectos negativos. Eso se ve mucho, subsidios de agua, subsidio al petróleo, subsidio a materia prima. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar con una utilización más eficiente de recursos si no cuestan? Solamente no lo vamos a tener en un momento dado, pero tenemos que dar el precio que es adecuado para estimular también la utilización más eficiente de los recursos. Se necesitan políticas transversales. La política verde o industria verde no puede ser solamente del Ministerio o de políticas industriales, se necesitan políticas ambientales. Yo pienso que lo estaba mencionando también anteriormente, desarrollo regional, labores, promoción de iniciativas empresariales femeninas. En nuestro trabajo para la política hemos identificado varios componentes del marco político, un marco integrado para apoyar el greening de las industrias. Ahí, por ejemplo, hay una ley que es la Ley de Energía Verde de Ontario, que ha dado un marco político muy amplio para avanzar en una política de energía responsable que se enfoca en energía renovable y eficiencia de energía, creación de un entorno habilitador, por ejemplo, acuerdos de capacitación verde en Australia. Estuve hace 2 meses en una reunión en OECD en Francia, en París, y se habla mucho de las oportunidades que da el empleo verde. Y lo que se ha notado es que muchas veces falta el conocimiento y no se trata solamente de crear nuevos empleos, pero es más bien la recapacitación de los que ya existen. Por ejemplo, para instalaciones solares se necesita una recapacitación de los instaladores de sistemas o de cómo hacerlo. Entonces se necesita mucha capacidad y avanzar esta capacidad para aprovechar de este nuevo mercado. 2 láminas más. Tecnologías ambientales, ahí se necesita la cooperación del gobierno con la industria. Eso no es posible sin un buen ejemplo es el mercado de Brasil para avanzar los biocombustibles. Ahí hemos visto una colaboración muy de cerca entre el gobierno y la industria y también la academia y la universidad para avanzar investigación en este tema. Iniciativas propias de la industria. Un caso muy exitoso han sido los acuerdos de producción más limpia en Chile. Son acuerdos sectoriales con algunos sectores donde se define cuál es la base, nosotros ya sabemos hoy en día cómo utilizar menos agua para producir algún producto, cómo utilizar menos materia prima. Entonces se hace una línea base, se hace un convenio con la industria, se da un plazo de algún tiempo para cumplir con este acuerdo y se da el apoyo del gobierno. También el mix de instrumentos políticos. No le voy a leer todos los políticos que hay aquí, pero ya se ha mencionado un poco. Se necesitan instrumentos políticos que son fuertes o menos fuertes y una estrategia del gubernamental que da tantos incentivos, pero también un marco legal apropiado para avanzar la industria verde. Conclusiones, 2 láminas más. La transición a una industria eficiente en el uso de los recursos ha sido lenta, mucho más lenta que hemos pensado nosotros, y la replicación a gran escala es un gran reto. Personalmente estoy trabajando ya 20 años con
a lanzar proyectos nacionales de producción más limpia. Y hemos logrado en América Latina quizás a trabajar con 10.000 empresas. Pero ¿cómo llegamos de estos 3.000 a 1.000.000? Porque eso hace falta. Entonces, ¿cómo llegar a esta gran escala? Hay muchos obstáculos que puede ser de políticas, puede ser de concientización, de capacitación. Pero los países con infraestructura industriales emergentes y en expansión tienen la oportunidad, especialmente, yo pienso que Perú también es uno de estos países, de no cometer los mismos errores que hicimos nosotros en Europa y después, 5 años después, tiene que cambiar de nuevo su tecnología, tiene que cambiar de nuevo esto. Entonces ya desde un principio tomar todo esto en cuenta. Desde un principio, cuando ustedes diseñan parques industriales, ¿por qué no nos vamos para parques ecoindustriales? ¿Por qué no? Entonces es la decisión que ustedes tienen que tomar, porque en algunos años lo van a tener que tomar. Entonces, y le va a costar mucho más. Y para avanzar el tema, no solamente son iniciativas nacionales, pero también internacionales. Y por lo tanto les invito a participar en la plataforma de la industria verde de la UNUDI, lanzado hace 2 años en la cumbre del Río, que es una plataforma entre gobiernos e industrias donde participan también varios sectores, organizaciones internacionales, empresas y los gobiernos, para ver cómo podemos avanzar la industria verde. Pueden encontrar todos los detalles en la página web. Cada empresa puede inscribirse a esto, gobiernos pueden inscribirse a esto. Entonces les invito cordialmente a juntarse con nuestros esfuerzos. Muchas gracias por su atención.